¿Qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer a cómo fue el proceso y cómo puedes hacer tú el proceso de un cambio de plan en cuanto a la compañía de internet, bueno, a la compañía Total Play. Bien, yo tenía un plan doble play, algo así se llama, que es internet y telefonía. Y a los cuantos meses este plan como que cambió, subió de precio, no sé qué pasó. Pero mi plan era de 80 megabytes y me lo dieron según a un cierto costo, ¿no? Después de ciertos meses el costo cambió. Yo pues no estaba tan contento con esto porque pues en sí los megabytes no los aprovechaba tanto, ¿no? Y lo que quería era hacer un cambio, una disminución en mi plan y me puse a buscar información acerca de esto. No encontré mucha información al respecto de cómo lo hacen las personas. Supuestamente yo lo que pensaba era de que tenías que ir a la compañía, a algunas oficinas y arreglarlo de forma pues verbal, de forma presencial, pero pues hay una opción diferente a esto. Ahorita te presento cuál es. Y bueno, pues si esta información te sirve de ayuda, puedes dejármela saber con un like o un comentario. No sé si sirva para todos los países o los estados, pero en cuanto a mi país, en cuanto a mi país México y en mi estado que es pues Toluca, el estado de México, pues aquí me funcionó. Déjame te presento qué fue lo que hice. Ok, pues bueno, lo primero que hice fue entrar a lo que son los términos o la página de web de lo que es Total Play y buscar algo acerca del cambio, ¿no? Encontré esta página que es totalplay.com.mx diagonal terms. Aquí hay información acerca de lo que te estoy contando, hay pues información acerca de la cobertura, de los requisitos para que contrates con la compañía, que te pide una identificación oficial, cosas así por el estilo. Pero aquí está cargo por anualidad, reanudación, cambio de plan. Ok, esto. Dice, nuestros clientes pueden cambiar de un plan superior en una renta mensual a uno inferior a partir del noveno mes de permanencia en Total Play, teniendo en cuenta que los costos de conexión y los costos de los equipos se ajustarán de acuerdo con el nuevo plan seleccionado. El cliente se comprometerá a regresar a Total Play los equipos que en su caso no sean necesarios para la prestación del servicio. En caso de no regresar los equipos, se deberá de pagar el costo correspondiente a los equipos no devueltos. Y luego abajo viene, en caso de cambiar de un plan superior de renta, bueno, en renta mensual a uno inferior en renta antes del noveno mes de permanencia en Total Play, se cobrará un costo de recuperación de 499 pesos, el cual se cargará al estado de cuenta. Ok, déjame te explico con este apartado. Aquí en lo principal, en el primer párrafo, lo que nos dice es de que pues si tú quieres hacer un cambio, por ejemplo, de un triple play que es pues la televisión, el internet y el teléfono, y lo quieres bajar a uno que nada más tenga internet y telefonía, entonces tú te vas a encargar de regresar la caja digital esa que te dan para la televisión a la compañía de Total Play. En caso de que tú no lo regreses, pues se te va a hacer el cobro correspondiente de dicho pues artículo que es la caja. Y bueno, pues prácticamente a esto se referiría este primer párrafo. De que si tú eh, te quedas con algunos elementos que ya no vas a necesitar para tu nuevo plan, pues vas a tener que hacer un pago correspondiente a esos artículos. A menos de que tú los devuelvas a la compañía, entonces ya no se te va a hacer ningún cargo y se te cambiará pues el plan. Y en cuanto a lo que dice el segundo párrafo, a lo que se refiere, es de que tú puedes hacer un cambio, a lo que yo entiendo aquí, cada 9 meses de forma gratuita. Si tú no entras dentro de esos 9 meses, entonces en lugar de ser gratis el cambio, pues te van a cobrar la cantidad de 499 pesos y eso se te va a cobrar en tu siguiente pues estado de cuenta. Yo tenía contratado lo que es el servicio desde enero del año pasado, desde el 2021, y solicité el cambio en enero, bueno, en este mismo mes, en enero del 2022. Por lo que ahí sí hubo pues ciertos 9 meses de tolerancia, por lo que el cambio me lo hicieron, pues creo yo me lo hicieron gratis, no me ha llegado el estado de cuenta de este mes, pero la persona que me atendió no me dijo
que tendría que pagar nada de esto, simplemente pues fue muy atenta y pues ya, eso es todo. Después de haber leído esto, lo que hice fue que hay ayuda en línea, me parece aquí, y esta ayuda en línea nos enlaza con un número del Total Play, ¿ok? Este número se los voy a dejar aquí en pantalla, es este es un bot, es más 52 1 55 15 79 8000, ¿ok? Como te digo, es un bot de la compañía, y lo que pues puse es: hola, me gustaría saber cómo cambio de servicio. A lo que el bot me responde que para cambiar mi plan necesito ser el titular de la cuenta, el saldo lo debo de tener al corriente, o sea, no debo de tener ningún adeudo, y conocer el plan al que quiero cambiar. Después de que nos manda este mensaje, nos manda un PDF con los planes que podremos hacer el cambio. Aquí están los doble play, que son 1000 megas, 500 megas, 200 megas, o sea, a cualquiera de estos tú puedes cambiar. Si tú tienes uno de 1000 y quieres bajarlo a uno de 20, pues entonces dices quiero el cambio a este, o a cualquiera que tú quieras, a cualquiera que tú veas aquí que te guste. Tenemos de 500 megas, 40 megas, yo tenía uno entre 100 megas y 80 megas, ¿ok? Entre estos dos tenía, como te digo, 80 megas y pagaba lo que es equivalente a 100 megas. Como te digo, no me convenía porque me daban 80 megas y me cobraban lo mismo si tuviera 100. Lo que hice fue pasarlo a uno de 40 megas, que pues la diferencia son 100 pesos, pero pues 100 pesos son bastante buenos. Yo empecé pagando 529 con 80 megabytes, y después de cierto tiempo, como te digo, me empezaron a cobrar 629, o creo que 659, no me acuerdo bien. Ahorita les enseño el estado de cuenta. Ok, ya después de que tú hayas seleccionado cuál vas a querer, pues te dice que si deseas continuar con el servicio de cambiar plan, le pones el número a la correspondiente a tu respuesta. Si quieres continuar, le das que sí. Si no quieres continuar, le das que no, y listo. Aquí después de esto, lo que va a hacer el bot es transferirnos con alguna persona real, la cual se va a encargar de nuestro caso. Aquí en la primera vez de que yo mandé mensaje al bot, dejen aquí regreso, fueron a las 10:02 de la noche, por lo que ya era demasiado tarde y las personas pues se tienen que ir a descansar o algo así, por lo que nadie me contestó después de esto. Al otro día, de forma más temprana, sí, creo que más temprana, aquí fue a las 10:53 de la mañana. Volví a mandar el mensaje, me volvió a mandar el mismo mensaje de que tengo que ser titular, el saldo lo tengo que tener al corriente y conocer el plan al que quiero cambiar. Que si quiero continuar, sí. Después de esto me transfirió con una compañera o alguna persona y me dice que cuál es el que quiero cambiar, y le puse que era el de 40 megabytes. Después de esto me parece que nos solicitan el número de servicio, le pones tu número de servicio. Te dice que va a disminuir la velocidad o va a aumentar dependiendo pues de lo que tú vayas a hacer. Y aquí nos dice mi plan pues quedaría en 40 megabytes una línea. Si lo pago pues rápido serían 570, no, sí, creo que sí, 579, algo así. El chiste es de que en mi próximo estado de cuenta llegará el costo del nuevo plan y se hará una bonificación por única ocasión de los días que ya no usaste el plan. Bueno, prácticamente esto. Les digo, pasamos de que queremos este plan, bueno, yo quería este plan, no nos hace el cambio. Y bueno, pues ya que hayamos hecho lo que pues el contacto con la persona que nos está contestando de qué cambio queremos, nos va a hacer pues el cambio. Después de esto nos va a pedir que la califiquemos, cómo fue pues el trato que nos dio, si fue bueno, muy bueno, pero bueno, pues te lo puedes saltar, ¿no? Si tu problema fue resuelto, qué tan probable es que regreses a solucionar algún problema con la compañía, y pues prácticamente eso. Ahora te voy a enseñar un poco aquí en mi cuenta de mi Total Play. Tengo de noviembre, diciembre aquí viene, ¿dónde está?
Bueno, aquí tengo un incremento de 150 megabytes que yo no contraté, y según aquí me lo estaban cobrando, no sé por qué. Pagaba 669 pesos y el paquete en lista costaba 719. Ok, y ahora vamos a ir aquí en resumen. ¿Dónde está el resumen? Y me cambiaron el paquete. Tengo una línea telefónica incluida de 40 megabytes de descarga. No sé si aquí me muestre, creo que no. A ver, estado de cuenta. Estado de cuenta. Creo que no me va a dejar mostrarles antecesores. A ver, dejen, veo mi correo.